Seguidamente vamos a ver la clasificación de los carbohidratos. Vamos a ver dos diapositivas que enfocan la misma clasificación, pero de un modo diferente para que pueda ser debidamente captado. Tenemos entonces que estas biomoléculas se clasifican en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las osas y por otro lado tenemos los óxidos. Las osas les hemos dicho que son los monosacáridos y que por lo menos en su gran mayoría terminan con el sufijo osa. Entonces tenemos la glucosa, la galactosa, pero ojo, hay unos que otros monosacáridos que aun cuando terminen en osas no son monosacáridos. Son tres y lo vamos a ver posteriormente. Y estos son la lactosa, la sacarosa y la maltosa. Por lo pronto, los monosacáridos terminan en osas. Entonces tenemos el ejemplo de las aldosas, por ejemplo, que las más comunes son las triosas, como el gliceraldehído, de 3 carbonos, las pentosas, como la ribosa, de 5 carbonos, y las hexosas, como la glucosa, de 6 carbonos. Más adelante vamos a profundizar sobre estas aldohexosas, las aldosas. Y por otro lado tenemos las cetosas. Recuerden que el grupo funcional es el grupo carbonilo y dependiendo de dónde esté este grupo carbonilo, recibirá el nombre, en el caso del carbono 1, aldosas, y en el caso de los otros carbonos, recibe el nombre de cetosas. Por otro lado tenemos la otra gran familia formada por los óxidos. Tenemos a su vez que hay dos tipos, holócidos y heterócidos. ¿Quiénes son los holócidos? Son los conformados por óxidos de un mismo tipo de monosacárido. Dentro de ellos tenemos entonces los oligosacáridos y los polisacáridos. Los oligosacáridos son los óxidos conformados de 2 a 10 monosacáridos. Entonces tenemos los dímeros, los trímeros, tetrámeros, pentámeros. Entonces tenemos en este caso ejemplos de los dímeros o llamados específicamente dentro de los carbohidratos disacáridos. Entonces tenemos lo que forman los polímeros. Fíjense que hemos hablado de la maltosa, por ejemplo, que es uno de los 3 disacáridos que aunque terminen en osa no son monosacáridos. Ojo con eso. Tenemos el otro, la lactosa, y en el mundo vegetal tenemos la celobiosa. La otra familia de oligosacáridos está formada por los oligosacáridos superiores. La otra gran familia de los holócidos, aparte de los oligosacáridos, tenemos los polisacáridos. Dentro de los polisacáridos tenemos entonces los homo y los heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos son los que están conformados por los mismos monosacáridos, mientras que los heteros son diferentes. Tenemos dentro de los homopolisacáridos lo que son energéticos y estructurales. Y dentro de los heteropolisacáridos tenemos lo que están conformados, repito, por diferentes tipos de holócidos. Pero estamos hablando que son diferentes. Por ejemplo, entre los homo tenemos una gran cantidad de glucosa. Otra cadena, una gran cantidad de galactosa. Mientras que dentro de hetero
tenemos entonces asociaciones, por ejemplo, de glucosa con galactosa. La otra gran familia de los óxidos, entonces tenemos los heteróxidos. Heteróxidos hace referencia que son asociaciones de monosacáridos, de polisacáridos con otro tipo de biomoléculas, como el caso de los lípidos, para formar glucolípidos, y el caso de las proteínas para formar las glucoproteínas. Recordemos en este punto, como hemos dicho en un principio, la glucosa, los hidratos de carbono o carbohidratos son biomoléculas que nos proveen de energía, pero este es funcionalmente hablando, energéticamente hablando, pero también los hidratos de carbono forman parte estructural integral de la membrana celular. Tenemos aquí otra forma de ver la clasificación. Las osas hemos visto que son los monosacáridos, mientras que los óxidos se dividen en holócidos y heterócidos. Holócido formado únicamente por las osas, mientras que los heterócidos son formados por osas y otras moléculas orgánicas. ¿Quiénes son estas otras moléculas orgánicas? Los provenientes de los lípidos y de las proteínas. Recuerden que hetero quiere decir diferente. A su vez, los holócidos, según estén formados por muchos monosacáridos, entonces forman los polisacáridos. Por otro lado, si están formados por entre 2 y 10 monosacáridos, estamos hablando de oligosacáridos. Oligo quiere decir pocos sacáridos. A su vez, los polisacáridos, si está formado por el mismo tipo de monosacáridos, estamos hablando de homopolisacáridos. Y si está conformado por distintos tipos de monosacáridos, tenemos entonces los heteropolisacáridos. A su vez, los holócidos también están clasificados como oligosacáridos. Están formados por 2 monosacáridos, por ejemplo, son los disacáridos. En la anterior lámina hemos visto que están los trisacáridos, por ejemplo, están los pentasacáridos. Y tenemos la clasificación de los heterócidos. Estos son asociaciones con otras biomoléculas. Entonces tenemos los que contienen proteínas, son las glucoproteínas, y los que contienen lípidos son los glucolípidos.